Muy buenas noches, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a su jueves farmacéutico, el evento de actualización continuada organizado por la Unidad Regional Valle del Cauca del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Este es un evento totalmente abierto, gratuito, en el cual compartimos conocimiento, experiencias, saberes alrededor del ámbito farmacéutico. Esta noche tenemos un tema sumamente interesante con el cual damos la apertura oficial a la sala especializada de dispositivos médicos del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, que precisamente está liderada por uno de nuestros brillantes conferencistas que tenemos esta noche, como es el doctor Félix Santiago. Entonces, pues doy la cordial bienvenida al doctor Félix Santiago, al doctor Elkin Levick Arlaco, que son nuestros conferencistas de esta noche, y dando la apertura al evento, le doy la palabra a nuestro presidente nacional, Federman Núñez, para que le dé el saludo de bienvenida. Adelante, Federman, por favor. Bueno, por lo visto, nuestro presidente Federman tiene algunos problemas de conectividad. Entonces, pues tampoco veo a la doctora Daisy Navarro, presidenta de la Unidad Regional Valle del Cauca. Entonces, por temas de tiempo y respeto a los colegas que se han conectado oportunamente y a nuestros invitados, queremos darle la bienvenida al doctor Félix Manuel Santiago de la Cruz. Él es químico farmacéutico, cuenta con más de 32 años de experiencia en el sector de dispositivos médicos, especialista en administración de la calidad, es experto en regulación sanitaria, sistemas de gestión de la calidad, especialmente en ISO 13485, gestión del riesgo en normas ISO 14971 y cumplimiento regulatorio, con experticia también en normatividad del INVIMA. Tiene una amplia experiencia como auditor, líder, tutor y conferencista nacional e internacional en temas regulatorios y normativos del sector salud. Félix es, Félix es además consultor senior en asuntos regulatorios de calidad y tiene pues también una amplia experticia tanto en la industria como, directamente como director técnico de empresas como Brown y es Incobra, también trabajó en Incobra Barranquilla y también en temas de capacitación. Bienvenido, Félix. Muy buenas noches. Hola, gracias, Jasmine, y muy buenas noches para todos. Aquí estoy para Gracias. dar inicio. Perfecto. Y ahora tenemos al doctor Elkin Levick Arlan Cobo. Él es licenciado en química, tiene una amplia experiencia en auditoría, máster en dirección de calidad total. También tiene 20 años de experiencias y más como auditor líder a nivel internacional, avalado por esquemas como ARCA, IRCA y ERCA, especialista en auditorías de tercera parte para sistemas integrados de gestión. Es fundador y CEO de Audit Service OEC, Organización Evaluadora de la Conformidad y el Cumplimiento. Ha liderado, viene liderando esta compañía desde enero del 2017. Es un visionario, creador de 4 importantes instituciones y registros a nivel continental: Arcan Center, ARPA, ARCER, SEA. Estos dos ilustres invitados con los cuales tenemos esta noche el placer de disfrutar su disertación nos van a hablar sobre la conferencia titulada Superando el laberinto regulatorio en un sistema ISO 13485 de dispositivos médicos. Entonces, pues, compañeros, colegas, invitados, recuerden que pueden escribir sus preguntas en el chat
a lo largo de la conferencia de nuestros conferencistas, disculpen acá, y también pueden levantar la manito en la herramienta de la plataforma para que formulen su pregunta en el momento que consideren pertinente. Bueno, las preguntas todas serán para finalizar la charla. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos nuestros queridos conferencistas. Arrancamos, si mal no estoy, con el doctor Elkin Arlán. Adelante, por favor. Sí, señora, y muchas gracias al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, doctor Félix, muchas gracias a todos ustedes. Bienvenidos a esta charla. Y es una charla en experiencia, es una charla donde estamos recogiendo pues, esa vivencia como auditores en sistemas de gestión durante un poco más ya de 20 años de esta labor. Y el día de hoy, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicar desde mi vivencia, desde la vivencia, este tema de cómo llegamos a requisitos regulatorios, cómo llegamos al estándar, a un estándar como tal. ¿Listo? Pues por supuesto, visto desde la norma ISO 13485 como tal. Superando el laboratorio regulatorio en un sistema de gestión, ISO 13485, dispositivos médicos, es el título que nos trae el día de hoy. Y esta charla, pues, la vamos a ver básicamente como que en tres conceptos, tres definiciones, tres vivencias que tienen que ver inicialmente con eh, el concepto técnico desde la Sociedad del Conocimiento Científico de Dispositivos Médicos para entender cómo se llega al requisito regulatorio y luego cómo llegamos inclusive al estándar, a la norma, al estándar normativo de ISO 13485 en este caso. ¿Listo? Entonces, importante entender que cuando hablamos de una sociedad de conocimiento, esta sociedad realmente es un fundamento donde cualquier persona puede tener un acceso universal a la información, puede tener un acceso a todos los conocimientos de la humanidad. Eso es una sociedad del conocimiento básicamente. Y enfocado en este tema de dispositivos médicos, eh, nos damos cuenta que cuando vemos este enfoque, comenzamos a proyectar una serie de descubrimientos. En la sociedad del conocimiento vamos a tener una serie de descubrimientos, nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevos haceres o nuevas prácticas. Todo esto se va pues en un marco pues muy colegial, muy educativo, se da todo este tema de estos descubrimientos. Y también vemos que cuando la sociedad del conocimiento encuentra algo relevante, comienza a aterrizarlo en unos documentos técnicos científicos, comienza a aterrizarlo en una lectura también científica, revistas científicas como tal, comienza a aterrizar todo este conocimiento. Sin, por supuesto que el conocimiento, pues con una base muy rigurosa, y cuando decimos base muy rigurosa es una técnica muy rigurosa de cómo hacer o cómo fundamentar las actividades para que sea para que se enmarque desde la ciencia, ¿no? Entonces, importante tener estos conceptos eh, preliminares sobre la mesa. Y también nos damos cuenta que cuando el científico o la sociedad científica comienza a tener descubrimientos, comienza a tener hallazgos, comienza
a darse cuenta de relaciones, correlaciones eh, con con las actividades o con las nuevas prácticas científicas o nuevos productos inclusive, pues también nos estamos dando cuenta que en algunas ocasiones se comienzan a presentar ambigüedades. Entonces, al transcurrir del tiempo, estas ambigüedades se mantienen, permanecen ahí, siguen en esas literaturas y siendo básicamente un consumidor de estas literaturas, pues a veces nos vamos a encontrar incluso nosotros mismos con ambigüedades en terminología o ambigüedades científicas como tal. Sin embargo, aunque se presenten esas ambigüedades en terminologías o ambigüedades científicas, aunque se presenten, siempre fue basado en un rigor científico, ¿no? Entonces, eso es también importante tenerlo. Pero al fin y al cabo, ambigüedad. Bien, dicho esto, al aterrizar el conocimiento, este conocimiento debe aterrizar a la sociedad, ¿sí? Y pues este conocimiento debe ser filtrado. ¿Por qué? Porque la sociedad al final va a consumir algo que le genere un bienestar o va a consumir algo que no le genere un impacto a su esencia como ser humano, ¿no? Entonces, de eso básicamente se trata. Entonces, como tenemos condiciones científicas con ambigüedades, comienzan a aparecer una serie de condiciones o una serie de organizaciones o una serie o grupos de trabajo que comienzan a hacer esas filtraciones. ¿Listo? Y la primera filtración que se hace tiene que ver con algo que nosotros llamamos regular, es decir, la actividad regular. Nace la actividad regular. Y la actividad regular nace porque a alguien comienza a darle un bienestar, no le impacta de manera negativa, por el contrario, le impacta de manera positiva y genera incluso pues esa... eh, 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 genera ese bienestar que les estoy indicando. Antes de continuar, pues hay que darle de todos modos un contexto un poco teórico y hay que pues comenzar a definir la condición regular o la condición regulatoria. FDA habla de requisitos regulatorios y me permito leerlo porque esto es lo que se establece allá, ¿no? Y cuando se habla de requisitos regulatorios, FDA dice que los requisitos regulatorios en dispositivos médicos corresponde al conjunto de disposiciones, y miren esta palabra, de disposiciones técnicas. Y si hablamos de disposiciones técnicas, pues estamos hablando de todo ese concepto, de toda esa teoría de la sociedad del conocimiento, como se los había planteado anteriormente. Sanitarios, sigue sociedad del conocimiento dando aportes y luego dice administrativas. Entonces tenemos un conjunto de disposiciones técnicas, sanitarias, administrativas, pero estas condiciones administrativas, ¿sí?, son ejercidas incluso por otro tipo de persona, que en este caso las denominamos organizaciones. Entonces, las organizaciones que hacen se apropian de técnicas y de condiciones sanitarias dadas por la sociedad del conocimiento. ¿Listo? Y como son buenas prácticas y vemos que lo que el producto que está saliendo nos puede impactar a la persona, al ser humano, comienza a enmarcarse dentro de una condición legal. Y esa condición legal es la que llamamos reguladora. Por eso es que luego FDA establece y dice establecidas por una autoridad regulatoria competente. Y cuando se habla de competencias, porque tiene la educación, la formación, la experiencia, incluso la habilidad
para determinar si sí o si no es el producto, en este caso dispositivos médicos, es el producto adecuado para que no impacte a el ser como tal. Y continúo, cuyo propósito es garantizar que los dispositivos médicos que se diseñan, se fabrican, se importan, se comercializan o utilizan cumplan con criterios verificables. Y aquí es muy importante también esta palabra verificable, porque tendríamos que hacerle una evaluación. ¿En qué? En seguridad, en desempeño, en calidad y en eficacia clínica durante todo su ciclo de vida. Y cuando hablamos de todo su ciclo de vida, incluye desde la parte constitutiva del producto como tal, que en este caso sería su materia prima, hasta el momento que se desactiva, incluso en el momento en que se elimina este producto como tal, dispositivo médico. Dicho esto, tenemos sociedad del conocimiento y la sociedad del conocimiento es aterrizado, la sociedad del conocimiento para dar un valor agregado al ser humano, ¿no? Pero dentro de este, en el medio, tenemos otro agente. Estos agentes son las empresas que nos van a ayudar a administrar todo este conocimiento. Se continúa con la definición y dice, desde el punto de vista de ciencia regulatoria, estos requisitos constituyen el marco técnico operativo. Sigue, cuando hablamos de técnica, nuevamente, condiciones científicas, operativas, condiciones empresariales, mediante el cual la autoridad sanitaria controla el acceso al mercado, es decir, la autoridad va a controlar la técnica administrativa, es decir, la técnica empresarial, de llegada o tomada de la ciencia para que cuando el dispositivo o el producto llegue al mercado sea vigilado, se tenga la trazabilidad y se proteja la salud pública. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener básicamente tres actores, uno que es la ciencia, el otro que es la empresa y el otro es todo lo que significa la salud pública, básicamente. Y esto es lo que comienza a tomar como una condición regulatoria. ¿Por qué regulatoria? Porque durante su diseño, su fabricación, su importación o comercialización, comienza a ser regular, es regular la manera o la práctica o la buena práctica para el diseño o la fabricación de estos dispositivos médicos como tal. Entonces, ya tenemos una sociedad del conocimiento, tenemos unos requisitos regulatorios donde se tienen las empresas y alguien que controla las empresas, que van a ser las autoridades regulatorias, que desde el concepto es una condición básicamente legal, ¿sí? Y luego se llega a el estándar. ¿Pero qué es el estándar? Cuando nosotros hablamos de estándar, hablamos de igual. Es decir, todas las empresas que están fabricando, comercializando o diseñando dispositivos médicos deben hacerlo de manera igual. Pero ¿cuál es esa igualdad? No igualdad en el producto, no igualdad en la característica del producto, ¿listo? Sino igualdad en la condición regulatoria. ¿Para qué? Para que se logre mantener siempre la protección a la salud pública. Se logre tener la trazabilidad del dispositivo médico. ¿Ya? Esa es la igualdad que se está buscando. Entonces, cuando nosotros logramos estándar, que es un igual, ¿sí? Estamos hablando inclusive de la manera de cómo se va a establecer, se va a implementar, se va a mejorar y se va inclusive a controlar todas las actividades dentro de la organización. Es controlar las actividades de la organización, pero basados en la ciencia y siempre basados en esos conceptos técnicos científicos.
y es lo que nosotros tenemos que garantizar. Dicho esto, y como lo dije anteriormente, desde la condición normativa que me pide una igualdad, esa igualdad inclusive tiene que ver con unas condiciones netamente administrativas, más no técnicas en producto como tal. ¿Qué significa eso? Que las condiciones administrativas en igualdad serían que todas las organizaciones que fabriquen o diseñen o comercialicen dispositivos médicos tendrán que tener igualdad ¿en qué? En una política, en unos objetivos, en unos procesos, y en el sentido no de que todos tengamos que tener el mismo proceso, sino que se diseñe el sistema de gestión como tal, se establezca el sistema de gestión como tal por procesos, ¿listo? A unas mediciones como tal. Esa es la igualdad que nos están pidiendo. Y de todos modos, las organizaciones también van a tener igualdad nuevamente en ese concepto de proteger, o sea, o de garantizar que el producto médico que salga al mercado no impacte con la salud de las personas. Por otro lado, es importante también decir y que estos estándares a nivel mundial no son ajenos a otros, no son ajenos a otros, sino que inclusive se complementan o buscan sentarse sobre ellos para lograr tener el mejor producto sin ningún tipo de evento. Palabras más, palabras menos. ISO 13485 sí reconoce, por ejemplo, a la ISO 9001. ¿Y la reconoce en qué? En que la ISO 9001 se ve como el vehículo para la implementación de 13485. Pero se ve como vehículo para esta implementación, pero no para dar satisfacción al cliente, sino para garantizar que el producto médico que se está fabricando no impacte o genere una incidencia sobre el ser. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros vemos como estándar, esto es lo que nosotros vemos como normas. De forma práctica, lo que realmente pasa con los organismos que se encuentran, con las organizaciones que se encuentran en el mundo, ¿sí? Y incluso el mundo se ha dado cuenta que las prácticas o las buenas prácticas ya comienzan a tener una regularidad, es decir, se comienzan a hacer de manera igual técnicamente, científicamente se comienzan a hacer igual, ¿listo? Entonces, nacen estas organizaciones son como por ejemplo el IAF, que es el Foro de Acreditación Internacional, nace el IMDRF, que es el Foro Internacional de Dispositivos Médicos, regulatorio, ¿listo? Y nacen otras organizaciones como la ISO, que es la que establece al final el estándar. Pero ¿cómo lo establece? Lo establece a través de comités técnicos. Y como se hace regulatorio bajo una condición netamente legal, ¿y por qué legal? Porque los países lo que buscan es siempre proteger la esencia humana para que nunca se vea envuelta pues en enfermedades o en pandemias, en endemias, no se vean inmersas en eso, ni tampoco nada le cause daño al ser como tal. Entonces, cuando los países ven eso, entran y toman estas buenas prácticas, las regulan y establecen organismos para hacerle seguimiento y control de manera obligatoria, de manera técnicamente obligatoria. Sin embargo, el problema que se tiene con estas entidades, por ejemplo, las entidades gubernamentales, es que no van tan a fondo o no todas las veces
están en punta de lanza de los criterios científicos. Entonces, pues a quedarse. Pero las normas sí dan pauta y abren y permiten que estas empresas que utilicen normas busquen las mejores prácticas para lograr pues una mayor eficacia, efectividad en sus productos y incluso en su manera de fabricar y, por supuesto, de rentar inclusive, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí entonces es una sociedad del conocimiento que genera una cantidad de información técnica científica. Esta información puede estar ambigua, está ambigua, entramos, incluso puede tener contradicciones, pero llega el comité técnico y en este caso tenemos comités técnicos de los foros de acreditación, ¿sí? Que aterrizan todo eso. Y en el momento que lo aterrizan todo eso, es decir, filtran toda esa documentación técnica científica, es cuando nace el estándar. Al tener estándar, ya comienza también a, a presentarse una efectividad, una eficacia en la manera como se diseñan, se fabrican todos los productos, en la manera como se controlan, se evalúan los productos. Es importante incluso tener la lista de estos criterios. Aquí les hago una presentación de estos criterios, tanto los criterios de cumplimiento de requisitos regulatorios, los cumplimientos de requisitos legales y los cumplimientos de los requisitos normativos. Entonces, desde una naturaleza jurídica, el cumplimiento legal se hace técnicamente obligatorio, ¿sí? Y el cumplimiento regulatorio, regulatorio también es obligatorio, pero para acceder y mantener el mercado en dispositivos médicos. ¿Listo? Mientras que la norma es una condición netamente voluntaria. Sin embargo, volvemos a tener, tenemos de todos modos, como les decía, falencias gubernamentales en los seguimientos y controles de el cumplimiento normativo, del cumplimiento legal o el cumplimiento regulatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene todo este contexto legal. No todas las veces los estados, el estado como tal, tiene la capacidad para hacer la evaluación o hacer la verificación de todas las empresas en su manera de cómo hacen sus buenas prácticas. Y como todo tiene esa falencia y tienes una falencia en competencia, es decir, no se tiene el suficiente personal o el suficiente recurso para hacer todas estas evaluaciones, ahí es cuando nacen los organismos de evaluadores de la conformidad que sí comienzan a hacer evaluaciones voluntarias, incluso para que como filtro de las organizaciones para ganar nuevos mercados o para acceder a mercados o para ganar mayor eh, confianza y, por supuesto, ser consumidos con manera segura y de la mejor y con la mejor condición. Aquí, entonces aquí les presento este cuadro, es un cuadrito que al final les queda a ustedes para que sigan haciendo lecturas con la idea que les acabo de presentar, pues ustedes también comiencen a aterrizar todo este concepto, básicamente.
Es importante también entender que cuando se establecen las normas, no podemos interpretar la misma. Las normas no se interpretan, las normas se establecen, se implementan, se mantienen y se mejoran. Estas últimas 4 palabras, cuando decimos se establecen, implementan, mantienen y mejoran, es la esencia del ciclo PHBA al final. ¿Y por qué no se interpretan? Porque nosotros debemos de hacer las implementaciones basadas en técnicas administrativas y en técnicas científicas. Y cuando decimos que hay una técnica científica, no hay una condición de interpretación. Dicho esto, cuando hablamos de implementaciones administrativas, de establecer o implementar condiciones administrativas, es cuando tomamos como vehículo la ISO 9001, porque la condición administrativa tendría que verse con la implementación de políticas, de objetivos, de procesos, de indicadores, etcétera. ¿Listo? Y cuando hablamos de condiciones técnicas científicas que están dentro del contexto regular o del requisito regulatorio, estamos hablando netamente del diseño, de la fabricación, de la comercialización del dispositivo médico. Y ahí tú no puedes cambiar absolutamente nada. Es decir, no hay oportunidad para que se interprete el diseño, no hay oportunidad para que se interprete la fabricación o la venta y el uso del dispositivo médico. No hay interpretación, hay una técnica en rigor, básicamente. Entonces, así tenemos ahí un camino, tenemos 3 condiciones que fundamentan el requisito regulatorio. Desde una sociedad del conocimiento, desde la implementación de las buenas prácticas hasta lograr el estándar como tal. Como dato adicional, nosotros siempre estamos muy pendientes en América Latina de los organismos evaluadores de la conformidad y tenemos todavía 95 miembros signatarios con IAF, que es el Foro Nacional de la Acreditación. En IAF está ISO 13485. En IAF usted encuentra incluso los documentos técnicos, ahí va a encontrar documentos técnicos específicamente para 13485, ¿listo? Se tienen 166 organismos evaluadores de la conformidad acreditados en el mundo que pueden certificar ISO 13485 en el mundo. Pero en América Latina, básicamente en Suramérica solamente tenemos 2 organismos de acreditación. Esto es como dato adicional a lo que estábamos hablando anteriormente. Desde España tenemos a ENAC, que es importantísimo, pero en nuestro continente Suramérica estaba hasta julio del 2025, del 2025, estaba solamente ICONTEC con su organismo de acreditación ONAC, era el único que estaba certificando. Pero desde el 25 de julio del 2025, ya Argentina con OA, el organismo argentino de acreditación, logró el reconocimiento para poder certificar este tipo de normas. Entonces, es un dato muy importante, es un dato muy interesante, porque lo que estamos viendo aquí es definitivamente el avance en reconocimiento a nivel mundial y sobre todo a nivel regional de esta norma, y que Argentina haya logrado el año pasado, no hace más de 8 o 9 meses, haya logrado esta, es una comisión técnicamente de hazaña, esta hazaña, pues dice mucho de buscar también en Colombia que por lo menos en las condiciones legales se comience a solicitar incluso la 13485. Algunas personas me han preguntado, ¿esto es posible? Sí, es posible. Incluso
tenemos sectores como el sector, por ejemplo, de transporte, que por ley, por ejemplo, les piden por ley para poder tener la resolución de transporte, lo que la habilita para hacer el transporte, les piden ISO 9001. Dicho esto, entonces, ¿por qué le piden obligatorio ISO 9001 e ISO 45001 para el sector transporte? Si eso es así en el sector transporte, ¿por qué no puede ser entonces así para 13485 y los fabricantes que están en este sector? Mi nombre es Elkin Arnán. Quiero agradecerles nuevamente por su asistencia. Espero que se haya dado un entendimiento de lo que se quería comunicar y agradezco su asistencia. Quedo en sus manos. Gracias, Elkin. Excelente. Listo, entonces vamos a dar continuidad porque hizo una introducción excelente del tema de dónde sale la ISO 13485, que nos ha generado muchas preguntas, ¿sí? Sobre todo, una de ellas es en en qué momento nosotros vemos la implementación de los requisitos regulatorios, por lo menos en Colombia, que es donde nos compete la charla de hoy, estos requisitos regulatorios que, como dice la norma, como apellido tiene propósitos regulatorios, ¿dónde? Y entonces, cuando nosotros hablamos de requisitos regulatorios de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, necesariamente tenemos que irnos a la regulación vigente. Hay un marco regulatorio que está del año 2005, 2004 para reactivos, 2005 para dispositivos médicos y han venido reglamentándose algunos procesos como tecnovigilancia, como certificado de capacidad de almacenamiento y o acondicionamiento. Está reciente lo del estándar semántico y estamos en un proceso de actualización de las normas, tanto el decreto 4725 como el decreto 3770 están en proceso de actualización. Entonces, eso es lo que queremos compartirle esta noche. ¿Cómo vamos a incluir, si queremos implementar ISO 13485, romper con esos paradigmas de, de tener un sistema de gestión de la calidad de ISO 13485 por un lado, pero los requisitos regulatorios que me vigila y me certifica mi entidad sanitaria en Colombia, lo tengo por otro lado. Y eso no es coherente. Por eso, el quien hace esta introducción de que es necesario que cuando salen estos documentos técnicos, estos estándares, el sector de dispositivos médicos, y lo ha tomado hace más de 25 años y lo ha venido implementando, ¿sí? Y de hecho, si vemos el más del 80%, más del 85% de los dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro en Colombia son importados y vienen certificados, vienen avalados por el cumplimiento de estos requisitos bajo un estándar de ISO 13485. Entonces, eso es lo que vamos a contarles. Esta norma ha venido tomando reconocimiento cada vez mayor, que eh, todos veníamos de una tradición de las buenas prácticas de manufactura, salida de la Organización Mundial de la Salud y enfocada inicialmente para medicamentos, pero un dispositivo médico dista mucho de ser un medicamento. Entonces, y esta tecnología es muy dinámica en su proceso de diseño y fabricación. Y entonces hoy hablamos como de software como dispositivos médicos. Hoy tenemos inteligencia artificial aplicada en estas tecnologías. Entonces, no podemos enmarcar un sistema de gestión de la calidad para esta tecnología dentro de un sistema buenas prácticas de manufactura que nos puede llevar a mantener un estándar rígido. Entonces, cuando nosotros hablamos de que este estándar pide que se implementen los requisitos regulatorios, vamos a hacer ese paseíto. Pero antes de eso, Elkin habló del IAF. Hay un documento, ¿sí?, que establece que se hace necesario
aplicarlo para la ISO 17011, lo que es la acreditación de estos organismos evaluadores de la conformidad, lo que conocemos como entes certificadores, que en Colombia hay presencia de varias multinacionales certificadoras. Tenemos el nuestro que es el ICONTEC. Entonces, vamos a ver dos párrafos exclusivos que tomé porque es necesario que nosotros aterricemos la necesidad de incluir en un sistema de gestión de la calidad ISO 13485 de todos y cada uno de los requisitos regulatorios hoy día vigentes en Colombia para este tipo de tecnología. Entonces, ¿qué dice, el documento MD9 de la IAF? Dice que este documento es obligatorio para la aplicación coherente de la ISO 17021, con la cual me llevan a acreditar los organismos evaluadores de la conformidad. Dice que este documento es obligatorio, es exclusivo para la certificación de los sistemas de gestión de la calidad para organizaciones conforme a la ISO 13485. Pero lo más interesante es esto que le traigo aquí, cuando en el capítulo 4.4 que habla este documento MD 9 de la IAF, dice que la ISO 13485 exige que la organización, y cuando hablo de la organización es de la compañía de dispositivos médicos o reactivos, cumpla con los requisitos legales y regulatorios aplicables a la seguridad y el desempeño de los dispositivos médicos. Ese es el alcance realmente de la ISO 13485. Por eso ese título de propósito regulatorio. Dice que el mantenimiento y la evaluación del cumplimiento legal es responsabilidad de la organización cliente, o sea, de la empresa que implementa. Pero mira algo más importante. Dice, el organismo de certificación, organismo evaluador de la conformidad, los entes certificadores son responsables de determinar que la organización cliente, o sea, la empresa a la cual va a certificar, haya evaluado el cumplimiento legal y regulatorio para que demuestre que se han tomado esas acciones apropiadas en los casos de incumplimiento y de la regulación, sí, pertinente. Entonces, encontramos que estos organismos evaluadores de la conformidad a nivel mundial tienen un fuero de autoridad, ¿sí? En Europa, los que certifican, los que hacen las auditorías y certifican sistemas de calidad ISO 13485 no son las autoridades sanitarias, sino son los organismos evaluadores de la conformidad, con ese enfoque regulatorio. Entonces, dice que el cliente, la organización cliente, la empresa que implementa, también debe asegurar que haya una notificación a su autoridad sanitaria de cualquier incidente que requiera ser notificada. Eso me suena como a tecnovigilancia, ¿cierto? Eso es lo que plantea la resolución 48 16 para dispositivos médicos en cuanto a tecnovigilancia. Ahora, es importante tener claro porque cuando uno escucha conversaciones de ISO 13485 en Colombia, siempre están diciendo, no, es que esto es para fabricantes. Y no, la ISO 13485 va mucho más allá, incluso esta diapositiva nos muestra que el alcance no solamente es para el que diseña y fabrica, sino para el que almacena y distribuye. Entonces ahí vamos a encontrar que le decía que hay una base de datos aproximadamente 3.000 importadores que están autorizados en Colombia para importar dispositivos médicos y reactivos y, y están haciendo este proceso de almacenamiento y distribución. Cuando hablamos de instalación, estamos hablando de las organizaciones, las empresas que hacen instalación de tecnología de alta complejidad, rayos X, tomógrafo, entre otros. Lo que hace mantenimiento y se refiere al mantenimiento de esta tecnología, de los equipos biomédicos, como llamamos en Colombia. Incluso para organizaciones que se dedican al desensamble y disposición final de dispositivos médicos, ¿sí? Y que parte de esos residuos terminan cumpliendo una regulación ambiental que se llama RAES, ¿sí? Y lo más interesante que esta noche también les quiero compartir, que los requisitos de este estándar ISO 13485 también pueden ser aplicados a los proveedores, tanto de productos como servicios, y aquí vamos a encontrar servicios de esterilización. Bueno, en Colombia tenemos centrales de esterilización que ofrecen servicios tanto a la industria como al sector hospitalario para la esterilización de los dispositivos médicos, entre otros. O sea, no es solamente la aplicación de la 13485 es para un fabricante
como lo hemos venido entendiendo hace muchos años. No, el campo de acción de este estándar es mucho más amplio. Ahora, esto no lo vamos a no lo vamos a ver por temas de tiempo, pero mire, en el foro internacional, el IDMRF, vamos a encontrar toda la base, toda la información, esos documentos técnicos que hablaba Elkin, donde es la base para que las autoridades regulatorias hagan lo que se llama procesos de armonización y en las buenas prácticas regulatorias tome estos documentos que han sido trabajados con representantes de la industria y representantes de las autoridades sanitarias. Entonces, ahí pueden encontrar todo lo que los documentos actualizados y documentos anteriores cuando este foro se llamaba GHTF y están de consulta, son de disponibilidad para cualquier autoridad sanitaria, para cualquier industria y de ahí tenemos. Ahora, si lo queremos ver en una forma mucho más gráfica, ¿a quién le aplica? Esta es la aplicación de la ISO 13485 al sector de dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro, el que produce, el que esteriliza, el que hace el almacenamiento, el que hace la distribución, o sea, un distribuidor en Colombia, ese que está certificado por concepto sanitario por la Secretaría de Salud, le aplica, claro que le aplica, porque si tiene dispositivos médicos, procesos como almacenamiento, recepción, inspección, almacenamiento, conservación, alistamiento y despacho, pues por supuesto que le aplica. Entonces, vamos a ver lo que hacen las instalaciones de esta tecnología, equipos biomédicos, el mantenimiento de estos equipos biomédicos, los que hacen calibración de los equipos biomédicos, los que prestan soporte técnico, desensamble y lo que es la disposición final. Entonces, mire que no solamente es producción. O sea, aquí rompemos un paradigma esta noche. La ISO 13485 no solo es para el que produce, y recuerden que viene dentro de los cambios en la parte regulatoria para dispositivos médicos y reactivos, ya se está viendo se ha proyectado, ¿sí? Por lo menos en los documentos de consulta que hubo hace poco, de que la ISO 13485 se va a considerar como equivalente a las buenas prácticas de manufactura para aquella organización que así bien lo quiera tomar. ¿Listo? O sea, ya nos están abriendo camino en Colombia, nuestro gobierno, para que podamos en Colombia tener facilidades de exportar, porque recuerden que esta es una necesidad hoy día en el mercado para vender. Países como Argentina, como Brasil, incluso algunos como en Nicaragua, otros en Centroamérica, que dicen, si tú tienes un sistema de gestión de la calidad ISO 13485, yo te recibo el producto. Si no lo tienes, entonces no te puedo permitir que ingrese tu dispositivo médico a mi mercado, ¿sí? Entonces, es una restricción que tenemos, se convierte realmente en una barrera técnica al comercio. Entonces, qué bueno que ya estemos pensando en Colombia de que haya un reconocimiento de la ISO 13485, es lo que se ve venir en la regulación que está en curso. Aquí comenzamos a ver dónde encajan estos decretos, el decreto 4725, la resolución 4002 para CCA, la resolución 4816 para tecnovigilancia, la resolución 1405 para estándar semántico dentro de un sistema de gestión de la calidad. Dice que la norma, dentro de los requisitos, dice que la organización debe primero identificar su rol. Es fabricante, es importador, es distribuidor, es un prestador de servicio. Dice que de acuerdo que con los requisitos regulatorios. ¿Dónde voy a ver si mi empresa es un importador? Pues me voy al decreto 4725 porque si quiero traer un dispositivo médico de fuera del país, pues tengo que convertirme en un importador, tengo que tener una certificación de almacenamiento, lo que conocemos como CCA, tengo que obtener un registro sanitario, luego debo presentar el reporte de estándar semántico y hacer una vigilancia activa a través de la resolución 144816. Entonces, aquí está inmerso estos requisitos regulatorios que son aplicables a esta tecnología. Ahora, una vez que yo tengo el rol determinado, soy importador, entonces yo identifico por mi tecnología, por mi tipo de dispositivo médico, cuáles son esos requisitos regulatorios que me aplican. Por ejemplo, si yo voy a traer equipos biomédicos de tecnología controlada, hablamos de rayos X, de tomógrafo, gamma cámara, equipos de máquina de anestesia, que tienen un requisito de trazabilidad de acuerdo al decreto 4725, entonces yo debo
dentro de mi sistema de gestión de la calidad, garantizar el cumplimiento de ese requisito regulatorio. ¿Por qué? Porque el decreto me dice el incumplimiento te da para una medida sanitaria. Entonces no tiene sentido que una organización se certifique con ISO 13485, pero reciba una medida sanitaria y un proceso sancionatorio por incumplimiento regulatorio. ¿Sí? Ahora, yo identifico mi rol, identifico los requisitos regulatorios, ahora yo los voy a incorporar. Y mire que eso en 3 párrafos, 3 líneas, me está dando lo que yo debo hacer dentro de mi sistema de gestión de la calidad basado en unos requisitos que fueron establecidos única y exclusivamente para dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico in vitro. Entonces, ahora dice, bueno, Feli, me estás hablando de requisitos regulatorios, entonces, ¿cuáles son esos? Pues mire, tenemos en Colombia el rol de fabricante, esterilizador, importador, soy distribuidor, ¿sí? Porque así me constituí. Soy prestador de servicios. Feli, pero un hospital puede certificarse, pues tiene equipos biomédicos, le hace mantenimiento, tiene almacenamiento, ¿sí? Incluso hay algunos hospitales que han sido certificados con CCA porque están haciendo lo que conocemos como dosis unitaria, están fragmentando los empaques de los dispositivos médicos, o sea, lo están convirtiendo en dosis unitaria para su proceso de prestación del servicio. Entonces, si yo tengo este rol, ¿sí? Yo voy a tener aquí unos requisitos regulatorios salidos del decreto actual que tenemos, el decreto 4725. Entonces, si yo soy fabricante, me pide BPM. Ok, no hay BPM reglamentada, pero tengo un concepto técnico de las condiciones sanitarias. Debo tener un director técnico que debo demostrar su competencia, debo tener un programa de tecnovigilancia y si yo estoy fabricando equipos biomédicos de tecnología controlada, debo tener unos ingenieros responsables y hay un listado de esos ingenieros que deben estar inscritos ante la autoridad sanitaria y anualmente entregar una trazabilidad a nuestra autoridad sanitaria de dónde está la tecnología que estoy fabricando y estoy comercializando. Ahora, si yo soy un fabricante de dispositivos médicos implantables, reemplazos articulares, material de osteosíntesis, lo que son los dispositivos médicos para trauma, entonces yo debo tener lo que conocemos en la regulación como tarjeta de implante. ¿Listo? Ahora, yo soy importador, que es la mayoría de lo que tenemos en Colombia, entonces tengo un CCA, un certificado de la capacidad de almacenamiento y o acondicionamiento, un director técnico, tecnovigilancia, y igual, de acuerdo a lo que tengamos. Ahora, un distribuidor, entonces, ya la jurisdicción de la autoridad nacional está delegada en esta vigilancia para las autoridades departamentales. Entonces, encontramos la secretaría, entonces un distribuidor debe tener el concepto sanitario, ¿sí? Y vamos a la resolución 1403 que establece que debe haber un director técnico químico farmacéutico o regente de farmacia, ¿sí? Y entonces debe también asegurar que esté dentro de esa cadena, tenga una vigilancia activa de estar informándole a su proveedor, a su importador o fabricante cuando hay un evento adverso y debe mantener esas condiciones. Entonces, si hablamos del prestador, igual debe haber lo que es el proceso de habilitación, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de esto, vamos a encontrar en el decreto algo más, esto es una forma gráfica de mostrarle, ¿sí? Que viene esta figura del director técnico quien tiene la responsabilidad de garantizar que estos procesos se estén ejecutando, ¿sí? Recuerden que el director técnico en las regulaciones, en todas las regulaciones sanitarias en Colombia, eh, exige que tenga o se exige que haya una responsabilidad, ¿sí? Incluso civil, administrativa, penal, para garantizar la calidad del producto que está ahí. Si hablamos de dispositivos médicos, entonces el director técnico para un importador, para un fabricante, debe garantizar y estar monitoreando qué está pasando con los requisitos regulatorios, ¿sí? Los nuevos, los modificados, ¿sí? Mire que aquí hablamos de publicidad. El decreto establece, los dos decretos establecen que debe garantizarse el cumplimiento de la publicidad que no vaya a generar eh, posibles información que pueda inducir a engaño. Porque no solamente entra la autoridad sanitaria que tenemos INVIMA, sino también va a entrar la superintendencia, ¿sí? Entonces, esto incluso en precio de dispositivos médicos
hay una circular que establece un grupo de dispositivos médicos que deben estar haciendo reporte trimestral. Las organizaciones que fabrican o comercializan, importan, comercializan dispositivos médicos, entre ellos los preservativos, los estén coronarios, los dispositivos médicos eh, auditivos, deben presentar un informe trimestral a la plataforma CISPRO a través del SISDIS, Sistema de Información de Dispositivos Médicos, de los precios que está poniendo en el mercado. Y hay un precio techo, un precio máximo al público de los estén coronarios medicados. Entonces, si yo soy director técnico y mi empresa me dice, Félix, yo voy a tener un estén coronario, ¿qué regulación me aplica? Automáticamente tengo que conocer que hay un control de precios, ¿sí? Todo esto, recuerden que está enmarcado en una regulación que hoy día está vigente en Colombia. Y sabemos que el incumplimiento me puede llevar a un proceso sancionatorio. Entonces me devuelvo un poquito aquí. ¿Por qué? Es necesario porque aquí en la ley novena de 1979 y el decreto ley 2106 del 2019, aquí se establecen cuáles son las medidas sanitarias y cuáles son las multas pecuniarias, o sea, dinero que paga una organización, hasta qué monto puede pagar. Aquí se hablaban de 1.000 salarios mínimos diarios vigentes, aquí se habla de 1.000 salarios mínimos mensual vigente. Eso es dinero, ¿sí o no? Entonces, eh, es importante que una organización de dispositivos médicos sepa que, que puede exponerse a un proceso sancionatorio por incumplimiento regulatorio. Ahora, dentro de mi sistema de gestión de la calidad, yo debo conocer la regulación sanitaria para, para llevarla inmersa a mi sistema y poder implementarla y poder estar monitoreándola a través de las auditorías, de las autoinspecciones, etcétera, etcétera. Si vamos a vigilancia postmercado, entonces aquí hay un ejercicio más detallado. Yo digo, yo tengo un programa institucional de tecnovigilancia. Bueno, dígame, Félix Santiago, ¿qué numeral de la ISO 13485 me pide ese requisito? Ok, no va a decir programa institucional de tecnovigilancia, pero va a decir que la organización debe hacer un seguimiento a su producto en el mercado. Entonces vamos al numeral 823, pero entonces yo lo llevo también a mi regulación sanitaria, resolución 4002, artículo 82, y a la resolución 4816. Entonces mire que en este numeral yo debo tener en cuenta mi requisito regulatorio para yo poder llevarlo al sistema de gestión de la calidad. Si hablamos de reclamaciones, entonces la ISO 80, la 13485 me dice que hay un numeral 2822 que me establece que yo debo tener lo que es un procedimiento, debo atender lo que son las reclamaciones de los clientes, pero la resolución 4002, si yo soy importador, me lo va a pedir en el 82. Ahora miremos retiro de producto del mercado. Está en el 823 y aquí el decreto me lo pide y me lo pide la resolución 4816. Eh, Trazabilidad de los dispositivos médicos implantables. El decreto 4725 establece en el artículo 40 que debe haber una trazabilidad de los dispositivos médicos implantables que se quedan dentro del paciente y que se debe llevar su historial y guardar los registros por el tiempo que la compañía determine, ¿sí? No dice tiempo, pero la ICE 13485 dice por lo menos la vida útil del dispositivo médico. Y eso está en el numeral 7592. ¿Sí? Entonces, si vemos a lo largo de cuando yo voy entrando a los requisitos de la ISO 13485, yo debo tener en cuenta necesariamente, de acuerdo a mi rol, si soy fabricante, si soy importador, qué requisitos regulatorios yo debo atender, ¿sí? Entonces, ya vamos a salir de ese laberinto en donde estábamos, que no sabíamos qué implementar, y uno encuentra en el mercado una ISO 13485 que va por la derecha y los requisitos regulatorios van por la izquierda y no hay ese match. Claro, la empresa se puede estar exponiendo a una medida sanitaria, ¿sí? Por incumplimiento regulatorio a pesar de que está certificado con este estándar y eso no es lógico. Esto es una forma, esto terminó esta transitoriedad de lo que se llama el estándar semántico el pasado 8 de febrero de este año, pero cuando uno va a una organización de dispositivos médicos, uno debe encontrar por lo menos un diagrama, no exactamente así, pero por lo menos debe tener en cuenta. Entonces uno pide
ven qué dispositivos médicos están ustedes importando o fabricando, qué clase de riesgo. Y la pregunta que viene, bueno, ya estamos a marzo, ustedes tienen los reportes que evidencian el cumplimiento regulatorio de la resolución 14025, ¿sí? Entonces van a decir, no, no lo tengo. Ok, hay un incumplimiento regulatorio. Sí, pero ¿de dónde dice la ISO 13485? Y hay un numeral. Imagínense que el 2016, este estándar ya hablaba de identificación única de dispositivos médicos, ¿sí? Y de ahí esta resolución dijo, yo quiero que en Colombia exista una identificación única de dispositivos médicos y le llamó estándar semántico, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno esperaría encontrar en un proceso de auditoría o una implementación correcta de los requisitos regulatorios referente al estándar semántico. Ahora dice, bueno, Félix, hablaste de los requisitos regulatorios, entonces, ¿cuál es el contenido? Y lo vamos a ver aquí de una forma rápida. Esta presentación se la pasé a Jasmine para que la pueda compartir en el chat. Pero mire, esto tiene lo que decía, que un ciclo PHBA, enfoque en proceso, pero ¿cuáles son las entradas? Requisitos regulatorios, ¿qué sale? Seguridad y eficacia del dispositivo médico. Seguro para el paciente, eficaz para lo cual fue diseñado. Y ahí se basa toda la regulación sanitaria a nivel mundial. Y la ISO 13485 habla, demuéstreme la seguridad y la conformidad de su dispositivo médico conforme a los requisitos del estándar. ¿Listo? Hay unas interacciones, es una de las grandes preguntas que siempre nos hacían, Felipe, pero es que la ISO 13485 no me dice qué debo aplicar, qué más debo aplicar. Pues no te lo va a decir. ¿Por qué? Porque depende del tipo de dispositivo médico. No es lo mismo una jeringa a compararlo con un equipo de rayos X. Los controles de calidad, los procesos de fabricación son totalmente diferentes. ¿Sí? Tenemos una cantidad de normas. Aquí está biocompatibilidad, está el de seguridad eléctrica, está la de gestión del riesgo, y así vamos a encontrar, aquí está el de esterilización con óxido de etileno. Si mi dispositivo médico es no estéril, pues yo no voy a implementar este estándar, esta norma no voy a tener en cuenta, pero yo la debo mencionar, puedo decir este requisito que no me aplica por cuanto no vendo o no fabrico un dispositivo médico estéril, ¿sí? Entonces, ISO 13485 en una forma transversal me está diciendo, depende de tu dispositivo médico, aplique una cantidad de normas que se llaman estándares armonizados y que están disponibles en todos los países, incluso en Colombia a través del Comité de Dispositivos Médicos del ICOMTEC. Hemos trabajado muchos años y hay estándares que han sido traducidos literalmente al castellano, al español. Ahora, ¿qué tiene? Y aquí le resalté algunos requisitos porque no vamos a ver todo, pero mire, el capítulo 4 me habla de sistema de calidad y aquí habla Medical Device File. Y esto no le suena como al expediente, no le suena como a lo que yo presento al INVIMA para obtener un registro sanitario. Entonces yo debo tener toda la trazabilidad de esta documentación porque el registro sanitario me dura 10 años, tiene 10 años de vigencia y yo debo saber qué está presentado ante mi autoridad y yo debo cumplir con esos requisitos. Si hago cambio de etiqueta y no lo notifico, me estoy exponiendo. Bueno, cuando yo lo tengo aquí dentro del sistema de gestión de la calidad, ISO 13485, necesariamente debo estar monitoreando y cuando yo voy a hacer auditoría, ya sea interna o de certificación, necesariamente el auditor me va a preguntar, déjame ver, Félix, este 423 que tienes. Yo debo mostrarle todo, la copia por lo menos de todos los expedientes que tengo presentado ante el INVIMA con lo cual me otorgaron el registro sanitario. ¿Y qué verifico? Yo verifico, déjame ver la etiqueta que tienes presentada, radicada, que está autorizada y el inserto aprobada por el INVIMA y yo me voy al almacén y verifico. Si esto me coincide, ok, hay conformidad. Pero si veo que no coincide, yo digo, tienes un producto que según la regulación se puede catalogar como producto fraudulento. Y según la ley novena, eso se considera un producto fraudulento y te da para medida sanitaria, con el posterior proceso sancionatorio y te va a poner una multa. ¿Sí? Entonces, a través de una auditoría ISO 13485 estoy detectando un fallo en mi proceso que me lleva a un incumplimiento regulatorio. Si vamos a responsabilidad de la dirección, entonces aquí encontramos de que la alta dirección de esta organización que implementó debe determinar la competencia, la autoridad de las personas
que hacen parte del sistema de calidad, aquellas que están inmersas en responder por la calidad del dispositivo médico. Y entonces vamos a encontrar que aquí en este capítulo vamos a encontrar la figura del director técnico. ¿Lo dice la norma? No, no lo dice, pero dice que la alta dirección es responsable de asegurar la autoridad la independencia de las personas que están responsables de la calidad, el que libera el producto al mercado. ¿Listo? Y vamos a ver aquí en revisión por la dirección lo que es el monitoreo de los requisitos regulatorios nuevos o modificados. Entonces, hoy día, en estos momentos, en este tiempo, una organización, una empresa importadora o fabricante de dispositivos médicos que tenga implementado ISO 13485, por lo menos debe conocer el borrador que el Ministerio de Salud puso a consulta pública, debe ya estar verificando cómo me impacta esos cambios en mi sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Para poder proyectarlos, implementarlos a través de un programa, porque la regulación necesariamente va a tener un tiempo de transición. Entonces yo debo garantizar esos cambios dentro de ese tiempo para que cuando se termine la transitoriedad, yo pueda decir, mi sistema de gestión de la calidad está al día con los requisitos regulatorios con esta nueva regulación. Luego vamos al capítulo 6, donde habla de todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tiene que ver con control de la contaminación. Y aquí vamos a encontrar un tema que cuando se hacen auditorías, autoinspecciones en las empresas importadoras CCA, le vamos a encontrar que hay una guía de implementación que la autoridad pues se tomó el trabajo de decir, mira, yo quisiera que tengas esto, ten en cuenta que si tú envías instrumental quirúrgico como parte del soporte con ese valor agregado para una implantación de un dispositivo médico, ese instrumental está regresando de una institución eh, y viene de una otra forma contaminado. Entonces yo debo garantizar que el flujo con el cual me trae, me debo garantizar que no voy a contaminar el producto que tengo en el almacén, ¿sí? Una contaminación cruzada a través de este material que viene de una cirugía. Yo estoy aplicando 642 a mi sistema de gestión de la calidad basado en un requisito regulatorio. ¿Listo? Eso, entre otros, ¿sí? Habla aquí de la provisión de recursos y tiene que ver, de aquí está la figura del director técnico, ¿sí? Entonces, escuchamos, bueno, ¿será que si yo soy ingeniero o ICC, tengo esta calificación, aplico para ser director técnico? Entonces, yo lo paso por ISO 13485 y vamos a encontrar, bueno, educación, formación, habilidades y experiencia son los criterios que establece la ISO 13485 para que, en este caso, el director técnico demuestre la competencia. Ok, soy ingeniero biomédico, voy a traer químico farmacéutico, la tecnología a la cual yo voy a representar en mi compañía es esta, hago formación. ¿Qué formación voy a tener? Pues, por supuesto, y eso lo espera la autoridad, es que sea en temas regulatorios aplicables. El decreto 4725, la resolución 4002 es importador, la resolución 4816 que es tecnovigilancia, la resolución 1405 que es estándar semántico, el decreto 582 que son las modificaciones automáticas, entre otras, ¿sí? Entonces, yo voy a tener aquí que cuando yo implemento ISO 13485, el perfil del director técnico lo defino aquí, ¿sí? Si tengo coordinador de logística, lo defino aquí, entre otros. ¿Listo? En el capítulo 7 ya encontramos que se debe hacer un análisis de riesgo basado en este estándar internacional 14971. Y aquí hago un llamado de atención, ¿por qué? Porque uno encuentra organizaciones certificadas, incluso con ISO 13485, que han hecho su análisis de riesgo con una metodología diferente a esta norma. Si esta norma ISO 14971 ya está establecida y es exclusiva para dispositivos médicos, pues ¿para qué me invento la rueda? ¿Sí? Ya está hecho. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que es el desarrollo de la columna vertebral, ¿sí? Que llamo yo. Entonces, eh, está diseño y desarrollo, el proceso relacionado con el cliente, la planificación de la realización del producto, compras, producto y prestación del servicio, el control de los equipos de seguimiento y medición, entre otros. ¿Qué tiene 14971? Mire,
14971 establece la metodología para hacer el análisis de riesgo y aquí he visto que hay colegas y hay personas, hay profesionales dedicados a asuntos regulatorios en donde saben que para obtener un registro sanitario hoy día, de acuerdo a la regulación, para clase de riesgo 2A, 2B y 3 debe presentar un análisis de riesgo. Si ustedes revisan y los demás, vamos a ver que el fabricante envía un análisis de riesgo basado en este estándar. Y este documento guía es cómo yo debo aplicar este estándar, ¿sí? Estos no son certificables, son simplemente son metodologías para hacer el análisis de riesgo, que me va a llevar a un mapa de calor dentro de esa metodología, de las que hay varias, pero la más usual es esto. Yo tengo riesgos inherentes que están enfocados a tres partes, lo que es paciente, usuario y medio ambiente. ¿Cuál es el riesgo de que un dispositivo médico declarado estéril me llegue a no estéril? A un quirófano. Es una contaminación al paciente. ¿Y cuál es la probabilidad de que haya una muerte? Pues depende de dónde vaya a ser implantado el dispositivo médico. Si es una cirugía de corazón abierto, pues la probabilidad es mucho más alta. Entonces yo tengo este mapa de calor, pero cuando yo hago controles, ¿sí? Inspecciones, control de calidad, estoy haciendo monitoreos, estoy verificando antes del despacho que mi producto cumpla, lo estoy embalando correctamente, entonces esos riesgos me van a bajar, entonces ya se vuelve más tolerable. Que no se elimina, por supuesto que no, pero yo tengo bajo control. Ahí es donde me salen los procedimientos de que si el dispositivo médico es de cadena de frío, yo debo garantizar que se mantenga la cadena de frío. ¿Por qué? Pues porque el fabricante determinó a través de su análisis de riesgo que debe mantenerse bajo esa temperatura y yo debo conservarla, yo debo garantizar eso. ¿De dónde? Yo soy importador. Desde que me lo entregan desde fábrica, si viene por vía marítima o vía aérea, llega a mi centro logístico, lo alisto, lo despacho y lo entrego al cliente bajo esas condiciones para garantizar que, pues que el producto sea seguro y eficaz para un paciente. ¿Listo? Esto es lo que habla el capítulo 7.5, numeral 7.5 de la norma, y mira que aquí hablan de validación de la estilización, validación de proceso, identificación. Y aquí en el 7.5.8 es donde aparece identificación única de los dispositivos médicos, y aquí es donde yo debo sumergir la resolución 1405 estándar semántico. Entonces, si yo soy auditor y ISO 13485, necesariamente hoy día a una organización yo le digo, déjame ver tu implementación del estándar semántico, porque ya pasó la transitoriedad. Y si hay un hallazgo porque no lo tiene, yo lo cargo, o sea, el reporte va a decir, hay un incumplimiento regulatorio basado en el numeral 758 que no se establece la identificación única, no se ha cumplido con el cargue en la plataforma de la autoridad sanitaria. ¿Listo? Y ya para finalizar, está el capítulo 8 donde aquí vamos a encontrar el Programa Nacional de Tecnovigilancia inmerso, donde vamos a encontrar el manejo de producto no conforme, seguimiento y medición al producto y al servicio, ¿sí? Aquí hay análisis de datos, entonces vamos a encontrar, déjame ver cuáles son los reportes, has hecho los reportes de tecnovigilancia, déjame ver las estadísticas, el análisis estadístico que les ha hecho, ese análisis de tendencia que tú le has hecho a estos reportes de los 3 últimos años, ¿sí? Has tenido retiro bruto del mercado, tienes acciones correctivas generado de esas desviaciones, ¿sí? Has hecho retroalimentación, estás notificando a tu autoridad sanitaria y aquí en 823 vienen no, es que no, este trimestre no ha habido o este año no tengo reporte de eventos adversos. Bueno, la regulación dice que los reportes en cero se deben presentar. El hecho de que no hayas tenido un solo evento en un año no significa que no debas reportar porque la regulación te exige que debas tener. Entonces, mi procedimiento, ¿sí? De o el manual de tecnovigilancia, yo debo establecer que los reportes en cero se presentan en el periodo en donde está autorizado por la regulación. Si hay un fallo aquí, yo puedo decir, mira, el 823 tú no lo estás cumpliendo porque no estás haciendo ese reporte a la autoridad sanitaria, ¿sí? Entonces, mire que sí podemos, o hemos visto que sí hay
o la ISO 13485 permite porque dice cumplimiento regulatorio con propósito regulatorio y dice que identifique el rol de la organización, tenga identificado los requisitos regulatorios, ahora inclúyalos dentro del sistema de gestión de la calidad. ¿Listo? Y eso me rompe ese paradigma que yo debo tener mi sistema de calidad por un lado y los requisitos regulatorios por otro. Ahí entra el proceso de asuntos regulatorios cuando hablamos en el 423 del expediente. Entra mi proceso. ¿Cómo garantizas que el registro sanitario no se te va a vencer? ¿Cómo me garantizas que no estás comercializando un producto cuyo registro sanitario está vencido? Producto fraudulento. ¿Listo? Entonces, aquí en el Foro Internacional, hablando de auditorías, habla de la competencia, el entrenamiento y los requisitos de la conducta para las revisiones regulatorias, para las auditorías, ¿sí? Y entonces habla de competencia de un auditor ISO 13485, competencias fundamentales, competencias funcionales y competencias técnicas, ¿sí? Entonces, en otras palabras, un auditor ISO 13485 necesariamente debe tener claridad cuáles son los requisitos regulatorios que le aplica una organización, ¿sí? No puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque si el estándar me dice que la organización debe reconocerlo, debe determinarlo y lo debe tener dentro del sistema de gestión de la calidad, cuando yo tengo el manual de calidad, yo me doy cuenta si esta organización ha incluido los requisitos regulatorios. O sea, antes de yo pisar la compañía, conociendo el manual de calidad, sé si hay un hallazgo de no conformidad por incumplimiento regulatorio o no. ¿Listo? Eso era lo que tenía para contarles esta noche, agradecerles la confianza y decirles que esto es el inicio de lo que es nuestra sala desde el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, así como tenemos salas de fitoterapéutico, tenemos otras salas de farmacia. Hemos constituido la sala especializada de dispositivos médicos como un ente consultor, por supuesto, para el gobierno, y que nosotros podemos estar apoyando actividades que desde las autoridades regulatorias nosotros podemos, como colegio, podemos ayudar a difundir, a participar, a generar ese apoyo técnico y especializado para garantizar pues, que esta información llegue a la industria, tengamos una industria en ese sentido cumplidora de los requisitos regulatorios y podamos crecer como país en este sentido. Eso es lo que tenía para esta noche. Les agradezco mucho y bueno, si hay preguntas, estoy aquí para resolverlas. Entonces, Jasmine, Sí, señor, aquí estoy. Muchísimas gracias, estimados Elkin y Félix. Excelente charla y de verdad que es de mucho interés este tema porque definitivamente ha aumentado el número de empresas que importan o fabrican dispositivos médicos en el país y para nosotros los farmacéuticos es clave en los procesos de formación en este tema. Sobre todo he escuchado a muchos enredados con el tema de los estándares semánticos. Entonces, a ver, en el tema de manitos levantadas, en estos momentos no veo ninguna, ¿sí? No obstante, acá en el chat sí veo, ah, caramba, ¿qué pasó? Sí veo algunas preguntas, ¿sí? Acá preguntan. Cuando se gestiona renovación de registros sanitarios, está sujeta a visita de verificación y cumplimiento y mantenimiento de requisitos legales y reglamentarios. cuando se gestiona renovación de registros sanitarios, está sujeto a visita de verificación y cumplimiento y mantenimiento de registros legales y reglamentarios. Ok, el ciclo de certificación de la ISO 13485 son 3 años, la renovación del CCA o la vigencia son 5 años, un registro sanitario tiene 10 años. Entonces, cuando yo tengo mi sistema de gestión de la calidad implementado y por supuesto certificado, yo debo tener un plan de renovación de registro sanitario. ¿Qué me dice la ley? La ley me dice 3 meses antes. Uno dice por experiencia, no lo radiques 3 meses antes, sobre todo porque hay un periodo de presentación, que es la intención, frente a la emisión del radicado y puede demorarse un poquito, entonces no se corre el riesgo y siempre recomendamos presente los 6 meses antes.
Ahora, en el CCA pasa exactamente lo mismo. La regulación dice, faltando 5 días para vencerse el CCA, preséntelo. Yo recomiendo, ojalá pueda ser un mes antes, ojalá pueda ser 2 meses antes, porque si le devuelven la documentación, en otras palabras, si no hay un radicado, no hay oficialmente una solicitud. Y si esa solicitud no está dentro de los términos, se puede perder la certificación y, por supuesto, vendrán medidas como cierre de la institución, de la organización o cancelación del registro sanitario. Eh, y yo tengo esa programación, yo debo tenerla. ¿En dónde? Pues en mi proceso de asuntos regulatorios o dirección técnica. ¿Sí? Entonces, eh, cuando hago renovación del registro, necesariamente yo debo actualizar lo que mi fabricante me esté emitiendo. Si hay alguna actualización en la tecnología, ¿sí? Eso se presenta. Sí, no sé si le di respuesta a Alejandra. Alejandra. Sí, sí, señor, muchas gracias. Y también había hecho otra preguntita como en cuanto a registro sanitario, clase uno de un dispositivo médico que es poco común como en esta parte, que son eh, medias o Medias. calcetines con efecto antibacterial. Ok, dice, para una empresa fabricante de dispositivos médicos clase uno de tipo textil, medias o calcetines con propiedad antibacterial y para lo cual no ha habido suficiente exploración en cuanto a cumplimiento de BPM. Ok, recuerda que hoy día, bueno, BPM no tenemos certificación. Si el producto es declarado dispositivo médico, tiene un concepto técnico sanitario, que es la certificación que emite la autoridad, donde dice yo te certifico porque hay un cumplimiento basado en lo que es el decreto 4725 y cuando presentas el soporte de demostrar la conformidad del producto en esa indicación que estás dando, pues tú como fabricante, como la responsable del diseño y desarrollo, tú debes demostrar, uno, pues la efectividad del antibacterial, ¿sí? La efectividad porque para eso necesariamente tienes que hacer pruebas, ¿sí? Seguramente no existe en Colombia un estándar, una norma técnica que te diga, mire, el contenido antibacterial es esto, pero como diseñadora del producto, como responsable, tú debes haber determinado cómo demuestras la conformidad del producto. ¿Cómo le dices a la autoridad, mire, mi producto es seguro y es eficaz para lo cual fue diseñado? Yo lo voy a, yo lo voy a demostrar porque he hecho estos controles de calidad. ¿Sí, sí es claro? Sí, sí, señor, perfecto. Gracias, Félix. Acá hay Con una gusto. pregunta de Andrea Jiménez. Dice, si mi rol de fabricante de un dispositivo médico clase 3 implantable, ácido hialurónico, ¿debo cumplir con las BPM que se exigen como para un medicamento inyectable? Eh, ok, Depende. el ser un dispositivo médico te lleva al cumplimiento de la 47 del decreto 4725. No hay una reglamentación de buenas prácticas. Digamos que este año sale la buena práctica de manufactura y lo que se prevé es que el gobierno ha planteado dos opciones. Yo te certifico o mi ente certificador, en este caso el INVIMA, con las buenas prácticas de manufactura, o te doy la opción de que te certifique con ISO 13485 y el INVIMA te lo va a armonizar, a homologar. Eso es lo que se tiene previsto, eso fue lo que salió dentro del documento que estuvo en consulta pública. Entonces, eh, en el tema de las características del envasado, el llenado, tú lo defines, garantizando que no haya una contaminación. Y si eso te lleva a tú tener una sala clase A, pues lo debes hacer. ¿Dónde lo encuentras? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué metodología? Con el análisis de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que al ser el envasado del ácido hialurónico me va a generar una contaminación cruzada? Ok, la respuesta es la probabilidad es muy alta, de 1 a 10 es 8, pero yo voy a hacer unos controles. El control es, voy a establecer un área tipo inyectable, ¿sí? Voy a medirla, voy a calificarla, ¿sí? Hay una norma, la, la, hay una serie de normas que habla de salas limpias, ¿sí? Que establecen tanto para la construcción como para la validación, la calificación de estas áreas limpias, ¿sí? Entonces,
que dice como medicamento, la cantidad de partículas viables y no viables que permitía de acuerdo a a la clasificación, ¿sí? Que se debe dar. Y de hecho la ISO 13485 en el capítulo 6 te dice, véase la norma eh, para salas limpias. 14.4, Sí me explico, pero 46, si mal no estoy. 14.6 6.6, parece algo 6, así. sí, 14.644, 14.644. Correcto, gracias. Entonces, tú lo defines, ¿sí? Pero lo haces a través del análisis de riesgo, ¿sí? ¿Qué seguridad me da que mi proceso me lleve a sacar el ácido hialurónico estéril? Porque yo he validado el proceso de esterilización, porque yo he hecho la validación de la limpieza de esta sala, ¿sí? Pero claro que hay metodologías para hacerlo. ¿Sí, Andrea? Yo creo que sí. Sí, 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 muchas gracias, me quedó claro. Mil gracias. Gracias, Ah, con Andrea. gusto. Y de verdad, muchas gracias a todos por estarnos acompañando en esta jornada de jueves farmacéutico. Bueno, creo que esta pregunta que hizo Alejandra sobre un medias calcetines con propiedades antibacterial. Bueno, ya sabemos que no hay normatividad sobre ppm de dispositivos médicos en el país, pero sí está el 4725 y la de acondicionamiento, de capacidad de almacenamiento. Y este año Que hay una pregunta, van a Yasmin, hay salir una nuevas pregunta que normas, pero aquí está preguntando algo, sí, que me llama la atención, y es que dice, ¿qué tan laxa o exigente puede ser la norma en caso de una auditoría de visita para certificación de condiciones sanitarias? Y en este mismo caso, la dirección técnica podría ser asumida por un ingeniero textil o industrial. Ahí me Ah, llamó, ok, ok. por eso la Claro, reto, mire que la competencia, porque es curioso. claro, no, la competencia lo determina la compañía, lo define a través del perfil. ¿Qué quiere? ¿Sí? No, yo quiero este profesional, no, yo quiero un químico farmacéutico, no, yo quiero, depende de lo que quiera, lo que siempre enfocado a que sea el perfil, no voy a hablar de profesional, el perfil correcto para que ese profesional ya sí me garantice que me va, o sea, es el ideal, ¿sí me explico? Escuchábamos en algún momento un ingeniero aeroespacial, ¿sí? Eh, como editor técnico de una multinacional que vende equipo de alta complejidad. Pues es el idóneo para el diseño para el tipo de tecnología que están haciendo. De hecho, la que está en proceso de actualización, ese draft contempla la inclusión del químico farmacéutico que no está hoy día. Simplemente el decreto dice, director técnico es un profesional con conocimiento y experiencia pues, en el producto. Acá ya está hablando con algunos, dice, entre otros, puede ser químico farmacéutico. Entonces, no significa que tenga que serlo, depende del tipo de tecnología. Biomédico. Si yo tengo equipos biomédicos, pues yo busco un biomédico o un ingeniero electrónico, mecatrónico, alguien que tenga ese perfil que yo necesito. Porque aparte de la educación, recuerden, viene un proceso de formación y muchas casas comerciales, muchas multinacionales dicen, yo debo entrenar a mi profesional en la tecnología. Por supuesto que sí. Ya viene la experiencia, pero es que no tengo experiencia, pues desarrollala, ¿sí? Va creciendo, pero lo que se busca con ese espíritu de la norma es que la persona que está frente a la responsabilidad de la calidad del dispositivo médico sea competente. Y más que demostrar la competencia, porque pues la evidencia lo muestra, es que asume esa responsabilidad, ¿sí? Sea competente, pero asume esa responsabilidad, porque es que estamos hablando de salud pública, ¿sí? Estamos hablando de que yo puedo liberar erróneamente un producto que pueda generar, que es un producto no conforme, ¿sí? Es una gran responsabilidad. Excelente, Félix. Yo creo que con esa respuesta hemos respondido también la pregunta de Liliana, que iba en el mismo sentido acerca del perfil profesional del director técnico de una empresa fabricante de dispositivos médicos. Paso acá a la pregunta de Irina, ¿sí? Irina da las buenas noches. Todos somos muy educados. Acá nos dice Irina, pues las debidas
agradecimientos por la presentación, de verdad que fueron muy buenas, excelente. Tengo una pregunta y es la siguiente. En las especificaciones del dispositivo médico, ¿es obligatorio que esté el número de usos del mismo? Esta pregunta aplica cuando se esteriliza el dispositivo médico en centrales de esterilización. Ok, Reuso. muy buena Reuso, pregunta. Uso Mm, de dispositivos médicos y centrales de esterilización. sí, ok, cada fabricante cuando hace el diseño y desarrollo hace su análisis de riesgo. Se determina las características de los materiales y el mismo diseño del dispositivo médico determina. Si un fabricante dice es un solo uso, ¿por qué nosotros vamos a darle un reuso? Si dice ser reutilizable, el fabricante está en el deber de informar, dar las recomendaciones y sé que hay un estándar, un estándar ISO que habla de cómo estimar esas condiciones. Pero el fabricante conoce de primera mano, porque es el que hace el diseño y el desarrollo, y a nivel mundial un fabricante de dispositivos médicos no puede excluir de la ISO. Eso es mandatorio. Un ente certificador, un organismo evaluador de la conformidad va a un fabricante en Europa, ¿sí? Y el fabricante no puede decir, no, es que yo no soy el responsable del diseño, no te certifica. Cuando hablamos de diseño y desarrollo, necesariamente hago el análisis de riesgo. Cuando hago el análisis de riesgo, determino los materiales, basado en el riesgo, ¿sí? E incluso el análisis de riesgo va hasta el uso indebido. ¿Cuáles son las probabilidades de que haya un uso indebido? Es alta, es media. Ok, vamos a sacar un inserto y vamos a sacar unas etiquetas que diga un solo uso. Ahora, si el punto es reutilizable, que los hay, él recomienda el sistema, digamos, el proceso de esterilización, ¿sí? Eh, bajo qué sistema o proceso de esterilización se debe hacer, vapor, oxietileno, ¿sí? Dependiendo, pero quien determine eso sí es el fabricante a través del diseño, ¿sí? Del diseño y desarrollo. Excelente, Félix. Vamos a tomar dos últimas preguntas porque siguen llegando y pues no queremos abusar ni del auditorio ni de los conferencistas. Tú nos dirás si te compartimos las preguntas por correo Sí, ah, Jasmine, por temas de tiempo. Voy a dar lectura a solo dos preguntas, ¿sí? Una que veo acá, auxiliar de farmacia, tiene un contexto. Dicen que actualmente cuentan con el certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, el CCA vigente, y debido al crecimiento de operación requieren expandir su capacidad. Es posible habilitar una bodega alterna exclusivamente para almacenamiento de producto terminado post acondicionamiento. ok, muy buena pregunta. ¿Sabes que hay veces Eh, sí, sí, y sigue con ahí mismo, de ser así, esta nueva ubicación debe obtener una certificación independiente o se debe registrar como una ampliación actual. ok, listo. Me gusta esa pregunta porque la ISO 13485 me habla del control del cambio. Yo debo garantizar que todos esos cambios dentro del sistema de calidad se estén documentando, no simplemente. Ahora, y uno mira cuál es el impacto que tiene para el sistema de gestión de la calidad de sus cambios. Entonces, para la respuesta es, si yo hago mi operación de recepción, inspección y acondicionamiento de dispositivos médicos en mis instalaciones que están certificadas hoy día, yo puedo de ahí hacer un traslado a una bodega que le llaman bodega satélite, pero esa debe cumplir con el concepto sanitario. Esa es la recomendación porque está la resolución 1403 que dice que donde hay almacenamiento de medicamentos, reactivos de diagnóstico y dispositivos médicos debe cumplir con unas condiciones mínimas mínimas sanitarias, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si bien no va a estar certificado, no está certificado por CSA, pero sí debe tener las condiciones mínimas. Y yo recomendaría, llame a la secretaría, déjese certificar y está al día con la regulación. ¿Listo?
Excelente, Félix. Y la última pregunta por la noche de hoy. Recuerden haber diligenciado, por favor, el registro de asistencia para enviarles las dos presentaciones que les compartí en el chat, que muy amablemente nos han enviado nuestros conferencistas y especialmente el doctor Félix Santiago, coordinador de la sala especializada de dispositivos médicos del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, para que en esos correos también poder enviar la respuesta a estas preguntas. Acá la última pregunta por hoy es de Claudia Bedoya. ¿Existe alguna normatividad internacional para prótesis, impresión en 3D? Buena pregunta. No la tengo, pero no la tengo, pero se la busco, porque seguramente sí la hay. Y seguramente en los documentos del IDMRF están los documentos que están en el foro no son ley, simplemente son documentos de consulta que cualquier organización puede. Entonces, basta explorar en la web, en las páginas donde países como Comunidad Económica Europea, FDA, Estados Unidos, Health Canada, puede asistir. Entonces voy a revisar. Me quedo con la tarea, Claudia, y bueno, en la presentación están mis datos y te agradecería que te contactes y buscamos entre los dos, pero sí, sí, seguramente, pero no la conozco en este momento. Hay algo importante, Jasmine, que yo quiero que a Michelle, quiero contestar esta pregunta. Eso le iba a decir porque veo que es la última pregunta realmente. Los demás Sí, mensajes que hay son de agradecimientos por la charla y sobre todo que mencionan que ha sido excelente, muy interesante y completa. Entonces iba a formular esa pregunta, la de Michelle, donde ella menciona la normatividad de las destrucciones y planes integrales de residuos de dispositivos médicos. claro. Michelle y para todos, sí existe y esa regulación ambiental. Para un auditor ISO 13485, es suficiente que diga, porque la regulación sanitaria te lo pide. Cuando vas a sacar un registro sanitario, recomiendas que debe existir una recomendación para la disposición final. Pero en regulación ambiental sí te habla y te habla de los RAEs para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Y por supuesto que la regulación sanitaria sí te pide que deba hacer una disposición final controlada, que dependiendo de la tecnología, la disposición debe darse de tal manera que no vaya a haber algún impacto negativo hacia el medio ambiente, ¿sí? Pero sí la hay en ambiente. Excelente. De verdad que han sido muy amables, Elkin y Félix, en compartirnos hasta las 8:33 de la noche. Hoy comenzamos el jueves 6:55, eh, para que se conectaran la mayor cantidad de colegas posible. Recuerden que la grabación de esta sesión se sube al canal de la Unidad Regional Valle. Pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando son subidas las grabaciones. Ahí pueden acceder a toda la información pertinente. Y bueno, pues nada, solamente nos resta en estos momentos, como pueden observar, estaremos enviando a nuestros conferencistas invitados este certificado de participación en Jueves Farmacéutico. Recuerden que el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y sus unidades regionales Valle, como en el caso de la del Valle, tiene el aval para emitir certificaciones de formación y capacitación continuada. Entonces, acá está el certificado del colega Félix Manuel Santiago de la Cruz como reconocimiento a su valioso aporte al conocimiento farmacéutico con la charla Superando el laberinto regulatorio en un sistema de ISO 1386, 13846, si mal no estoy, dispositivos médicos. Está por Federman, presidente nacional, mi persona coordinadora de Jueves Farmacéutico y secretaria nacional del colegio.
y para el licenciado químico Elkin Levi Arlán Cobo, quien también nos acompañó con una visión estratégica de todo lo que tiene que ver el marco regulatorio. Eh, Estaremos haciéndoles llegar estos certificados vía correo electrónico. Entonces, pues no siendo más por esta noche, invitándolos a colegiarse, a apoyar las diferentes actividades del colegio, a suscribirse a nuestra unidad regional Valle del Cauca en el canal de YouTube, eh, y también a que cualquier inquietud que tengan alrededor del tema de dispositivos médicos se contacten con el colega Félix Santiago, que es el coordinador líder de la sala especializada, que son unidades técnicas que tiene el colegio para cumplir su misionalidad en lo que tiene que ver como órgano asesor del Estado. Entonces, pues no siendo más, agradecemos muchísimo la atención. Feliz noche para todos. Nos vemos en el próximo jueves farmacéutico. Un abrazo para todos. Gracias. Linda Gracias, noche, feliz Félix. noche. Hasta Linda luego. noche, X, que esté muy bien. Felicidades. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Chao.